Que Dios te bendiga. Hoy día, siguiendo con esta secuencia de mensaje, vamos a ver Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Es una historia que habla de Bartimeo, el ciego. Dice la historia que Jesús va camino a Jerusalén con sus discípulos y una multitud muy grande de gente. En ese pasar por Jericó, algunos evangelios nombran al salir de Jericó, otros al entrar, pero se puede esto entender a que hubo un Jericó destruido por Josué y después un Jericó reconstruido por Herodes. El ciego Bartimeo no es su nombre, sino que Bar en arameo es hijo y Timeo, ¿cierto?, su padre. Entonces también los evangelios lo relatan así como hijo de Timeo. Entonces este ciego Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Era un camino muy frecuentado por mucha gente, camino a Jerusalén, ya estaban próximos a Jerusalén. Entonces también era una oportunidad para que este ciego mendigara, pidiera cierto limosna a la orilla del camino. Era esta la condición, y nosotros sabemos también que en aquel tiempo la condición de un ciego era paupérrima, era muy cruel, porque popularmente se conocía que tenía esta enfermedad por una maldición de Dios mismo. Entonces eran completamente desechados socialmente, menospreciados. Y acá hay una situación. Cuando Jesús va pasando, dice que Bartimeo se entera que es Jesús Nazareno y comienza a dar voces, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente comenzó a callarlo, a silenciarlo. La gente no quería que molestara al maestro en este caminar, porque la gente culturalmente menospreciaban a este tipo de personas con esta condición. Entonces él daba voces aún más fuertes y gritaba nuevamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús escuchó y mandó a llamarlo. Dice que cuando fueron a buscarlo, él soltó su capa inmediatamente, se puso de pie y fue donde Jesús. Y Jesús entra en un diálogo con él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde, dice, recobrar la vista. Jesús, ¿cierto?, le responde, tu fe te ha salvado. Anda, sé libre. En cierta forma, Jesús obra en este tremendo milagro al camino, ¿cierto?, a Jerusalén con este ciego Bartimeo. Acá nosotros podemos ver y sacar, extraer mucha enseñanza. Una, Jesús va dispuesto a Jerusalén, ¿cierto?, a dar su vida por la humanidad. Sin embargo, también puede tener el tiempo o prestar la atención a una persona muy necesitada que requiera de él. La gente molesta, ¿cierto?, por no querer que entorpecieran la labor del maestro, se molesta con este ciego. Así pasa también en la vida común de las personas. Cuando la persona necesita, cuando la persona requiere una atención de Dios, cuando la persona requiere tener una comunión o que Dios lo escuche, siempre hay personas que alrededor de ella le entorpecen esa cercanía. Después vemos que este ciego, en comparación a otros casos, él deja todo al instante. Él sabe que Jesús es el Mesías, porque el decir hijo de David, él está diciendo es el Mesías, es el Hijo de Dios que va pasando y él no se quiere perder esta tremenda oportunidad. Y sin embargo la aprovecha, comienza a gritar, comienza a hacer una fuerza, quizás en ese minuto más allá de lo natural, para que Jesús lo escuchara. Vemos en este ciego, ¿cierto?, una predisposición de seguir al maestro, de reconocer al maestro y de seguirlo, dejando su capa. La capa era una prenda muy importante y muy valiosa en los tiempos de Jesús. Y tiene que haber sido también esta capa algo muy valioso para este ciego,
Sin embargo, él dice que dejando su capa, sale al encuentro de Jesús, va donde Jesús. Hay personas que no quieren dejar nada por seguir al Señor. Y aquí nosotros podemos hacer estos paralelos con nuestra vida muchas veces, con la vida de las personas, porque Jesús está pasando por nuestra vida. ¿Cómo Jesús pasa por nuestra vida? ¿Cómo Dios puede pasar por nuestra vida? Justamente escuchando una palabra, escuchando un consejo, escuchando a alguien que te diga que Dios es real y que Dios puede, ¿cierto?, hacer mucho por nosotros. Sin embargo, las personas desechan estas oportunidades. Esta oportunidad que Jesús pasaba por Jericó, por ese lugar, no se iba a repetir nunca más. Jesús era la única vez que iba a pasar por ese lugar y no lo iba a volver a hacer. Entonces, vemos que este ciego sí aprovechó ese momento. El ciego sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que le iba a dar tanto, y por eso dice que él le siguió después en el camino. A nosotros nos pasa muchas veces exactamente lo mismo. Podemos escuchar a Jesús, podemos escuchar a Dios, pero sin embargo nosotros no aprovechamos esas oportunidades. A través de esta palabra podemos nosotros aprender que las oportunidades hay que aprovecharlas. La condición de este ciego puede ser la condición de muchos hoy en día, de una enfermedad física, pero hoy día hay una ceguera también espiritual. Podemos estar al lado de Dios, o Dios está al lado de nosotros, y nosotros estamos ciegos ante esta situación. Estamos ciegos ante las cosas que vemos constantemente, y sobre todo ahora en la actualidad. La palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios es una profecía que se está cumpliendo desde mucho tiempo. Y sin embargo la gente cada día está más lejos de Dios. La gente cada día está apegado o pegado a su capa, a sus quehaceres, a sus cosas. No le importa la vida espiritual. Está enfocado netamente en una vida natural, sin saber que Dios nos da oportunidades. Porque la vida es eterna, la vida sigue después de la muerte. Cuesta con una mente natural creer esto, pero Jesús, Dios, nos da esa oportunidad, así como se la dio a este ciego, así como se la dio a Bartimeo, un hombre desechado socialmente, también nos da a ti y a mí esa oportunidad constantemente. Jesús no va a volver a pasar. Nosotros también no sabemos ni conocemos el día de mañana. Tú que estamos escuchando o que estamos estudiando la palabra de Dios, no sabemos si mañana vamos a tener nuevamente esa oportunidad. Nosotros conocemos solamente el minuto, no sabemos si mañana estamos vivos, no sabemos qué va a pasar en una semana, qué va a pasar en un mes o en un año más. Simplemente mucha gente rechaza las oportunidades. A través de esta palabra podemos entender, podemos comprender que las oportunidades, así como Bartimeo, no hay que desecharlas, hay que aprovecharlas. Jesús, Dios, la palabra de Dios, hoy día te está hablando y tienes que aprovechar esas oportunidades. Las oportunidades se aprovechan porque traen muchos beneficios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que te espera, Dios es un Dios que te ama, que te desea, y Él quiere una relación contigo. Le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dijo que recobre la vista. Ese diálogo no tendría por qué haberlo hecho si era Dios y conocía su necesidad. También pasa con nosotros, que Dios conoce la necesidad, pero quiere que nosotros entremos en un diálogo. Un diálogo es una relación, un diálogo es una intimidad, un diálogo es una comunión con Dios. Dios quiere esa comunión, Dios quiere que tú le entregues tus problemas, tu vida al Señor. El Señor te va a escuchar. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti para que Dios, a través de su Espíritu Santo, obre en cada vida respecto de la necesidad que haya. Dios es un Dios multiforme, Dios es un Dios que suple toda necesidad.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido por todos aquellos hermanos, todos aquellos amigos que están escuchando esta reflexión. Te pido que la obra de tu Espíritu Santo se manifieste en su vida. Señor, tú nos das oportunidades y quizá esta es la oportunidad que le estás dando a alguien de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Señor, tú haces un llamado espiritual, tú hablas al corazón, a la mente, a lo más profundo, Señor, del alma y del espíritu de las personas. Yo te pido que muchos, Señor, sientan, escuchen a través de esta palabra, a través de este mensaje, que tú estás hablando a su corazón, que tú le estás dando una oportunidad y que tú estás pasando hoy por su vida. Señor, trae una bendición a través de esta palabra a aquellos que tienen una necesidad, aquellos pobres de espíritu, como dice tu palabra, aquellos que tienen un corazón humillado y contrito. Señor, tú no desechas a quien se humilla, a quien viene a ti, Señor, en humildad. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser un Dios que suple la necesidad y de escuchar la oración y desear que el ser humano se acerque a ti. Señor, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas una muy buena semana junto a tu familia. Amén.